Les doy la bienvenida a todos los presentes. Yo soy la licenciada Gabriela Cruz Poma Ceballos y como bien indicó Elki, yo soy psicólogo ocupacional y ya tengo un poco más de una década dedicándome a este rubro de lo que son los riesgos laborales y exactamente a los riesgos psicosociales. Bien, vamos a dar inicio entonces a este módulo que es sobre los factores psicosociales y bienestar laboral. Una consulta, ¿ustedes anteriormente en este diplomado han llevado en alguno de los módulos anteriores algún tema referente a factores psicosociales? No, licenciada, es la primera vez que van a tocar el tema. Han llevado I per se, introducción, Ujú. normas legales, pero nada de riesgos Ya, psicosociales. ya, listo, listo. Muy bien, muchas gracias. Bien, listo. ¿Pueden ver bien, cierto, la pantalla y escucharme adecuadamente? Sí, sí se le escucha y también se ve su pantalla. En caso de algún inconveniente, le estamos escribiendo por el chat. Ya, listo, muchas gracias. Bien, ante cualquier duda, por favor, pueden prender su audio o escribirme mediante el chat. Vamos a tratar de avanzar lo más que podamos y habrá también una actividad grupal para ser entregada hoy mismo y también para que ustedes puedan exponerlo. Es una actividad bastante sencilla que obviamente está relacionada con el tema que vamos a profundizar hoy. A ver, bien. Bien, entonces vamos a empezar desarrollando la ocupación o el lugar que tienen los riesgos psicosociales dentro de la norma legal en el Perú. Como ustedes sabrán, en el año 2000, 2009 o 2011 se aprobó la ley 29783, que es la ley de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Dentro de ella, eh, donde el empleador tiene la obligación de proteger a los trabajadores de los riesgos que son intrínsecos al trabajo que realiza. Lo que más conocemos dentro de los riesgos laborales son aquellos riesgos que son tangibles o son más concretos, ¿no? Ya sean los riesgos físicos, locativos, mecánicos, químicos, disergonómicos, entre otros. Siendo los riesgos psicosociales aquellos que son un poco más difíciles de entender y también más complejos de poder intervenir, como ya vamos a ver más adelante. De acuerdo a la ley 29783, en el artículo 57, nos indica la evaluación de los riesgos, ¿no? Y eso también compete a los riesgos psicosociales. Y nos indica que el empleador debe actualizar la evaluación de riesgos una vez al año como mínimo o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad en el trabajo. También tenemos en el artículo del Decreto Supremo 005 del 2012 el requisito sobre registros obligatorios en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Aquí nos indican que toda empresa debe tener un registro del monitoreo de todos los riesgos laborales, ¿no? Entiéndase agentes físicos, químicos, biológicos, psicosociales y los factores de riesgos disergonómicos. Y finalmente, la ley de salud mental que fue aprobada en el año 2020, que es la más actual que tenemos, y en el Decreto Supremo 007 del mismo año, nos indica que se deben realizar actividades de promoción y prevención de la salud mental en el trabajo. Y aquí ya este decreto nos da una idea más amplia, pero todavía no tan descriptiva ni tan minuciosa sobre lo que se tiene que realizar con estos registros de resultados del monitoreo de riesgo psicosocial, ¿no? Aquí nos van a indicar que se deben desarrollar programas que incluyan medidas de identificación, evaluación, atención y protección ante el estrés laboral, acoso, hostigamiento sexual, malestar, desmotivación, desconfianza, agotamiento laboral y entre otras que afecten la salud mental de los trabajadores. Todas estas descripciones, estrés laboral, acoso, hostigamiento, malestar, están relacionadas a los riesgos psicosociales. Así que digamos que este decreto supremo ya va dando mayor información sobre los riesgos psicosociales. Al menos está reconociendo que existe el estrés laboral, que existe el acoso, el hostigamiento sexual. Recuerdo que un año antes o el mismo año fue también que se aprobó la ley de prevención del hostigamiento sexual, que es el único riesgo psicosocial que ha sido hasta ahora visibilizado y que tiene una normativa.
Bien, continuando con el decreto supremo 007, que es el que nos da mayor información sobre lo que tiene que realizarse en cuanto a la intervención de los riesgos psicosociales, vamos a ver que hay artículos que son muy interesantes, ¿no? Primero nos indican que estas actividades tienen que realizarse en instituciones públicas y privadas que desarrollen atenciones de salud mental y más adelante también nos indicarán que esas actividades se realizan en instituciones públicas y privadas que no realizan atenciones de salud mental, es decir, en todo tipo de entidades públicas y privadas. Y además nos brindan una lista de ciertas actividades que son parte del monitoreo de este plan de salud mental laboral, ¿no? Nos indica que se tienen que hacer programas que promuevan la nutrición y alimentación saludable, programas de actividad física, actividades socioculturales y deportivas, gimnasia laboral, acceso a servicios de salud y servicios sociales, programas de reconocimientos y logros, estrategias institucionales para el manejo y flexibilidad del tiempo, ¿no? Y esto ya es una de las recomendaciones que ya nos da una luz de que se puede manejar o se debe manejar la carga laboral de una manera más flexible. También programas para promover el autocuidado y programas de abordaje del agotamiento profesional que incluya la detección, prevención, atención y monitoreo, ¿no? Aquí también nos dan unas luces sobre lo que podría ser el síndrome de agotamiento profesional o más conocido como síndrome de burnout. Adicional a esto, también nombran la Ley de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual en el Trabajo, que como les indiqué es el único riesgo psicosocial reconocido legalmente. Y además nos indican que se debe desarrollar programas que incluyan medidas de identificación, evaluación, atención y protección ante el estrés laboral, acoso, hostigamiento sexual, malestar, desmotivación, entre otros que puedan afectar la salud mental de los trabajadores. Si bien el decreto no nos indica exactamente los pasos ni la manera descriptiva, detallada o minuciosa de cómo se tiene que hacer, al menos nos indica que debemos hacer algo, ¿no? Y si quieres hacer algo dentro de la empresa para prevenir o minimizar o controlar los riesgos psicosociales, podrías empezar por este listado de actividades. ¿Cómo lo haces? Es, digamos, un apartado que todavía no tenemos en claro, ¿no? Pero se pueden seguir ciertas directrices de manera general, cómo se realizan normalmente los planes dentro de una empresa. Bien, para empezar entonces con el tema de los riesgos psicosociales, primero tenemos que tener en claro los conceptos básicos. Hay tres conceptos dentro de estos riesgos que tenemos que tener en claro, ¿no? Para no confundirlos, ya que suelen muchas veces ser confundidos y ahí viene una de las grandes problemáticas de abordar los riesgos psicosociales desde su definición, ¿no? Es por eso que muchas veces las empresas solamente reducen el riesgo psicosocial al estrés y el estrés se reduce a capacitaciones o talleres o entrenamiento para controlar o minimizar o atenuar el estrés, ¿no? Cuando en verdad los riesgos psicosociales son aspectos más importantes que en última medida lo que se debería hacer es justamente dar una capacitación, sino que se trata más bien de remover todas las condiciones organizacionales para que se puedan ver cambios y se pueda atenuar, minimizar o controlar el estrés. Bien, estos tres conceptos van a partir primero desde el más simple hasta lo que nos va a llevar al riesgo psicosocial, ¿no? El primer concepto es el factor psicosocial. Esto es entendido como toda característica organizacional que tiene una empresa, así de sencillo. Por ejemplo, las empresas de un mismo rubro, por ejemplo, empresas de transporte, todas no tienen la misma cultura, las mismas normas o las mismas formas de trabajar, a pesar de que son del mismo rubro, ¿no? Cada una de ellas tendrá una manera una carga laboral específica, una manera de cómo los líderes se comportan, cómo las relaciones interpersonales se dan entre los trabajadores, cuánta autonomía se le brinda al trabajador para poder hacer su labor, ¿no? También otro ejemplo clásico es de las entidades públicas y privadas. Si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de trabajar tanto en una entidad pública y en una entidad privada, sabe que hay una gran diferencia más allá del tema burocrático, ¿no? Hay una gran diferencia en cuanto al trato
más horizontal, más vertical, las normas de convivencia, los códigos que existen dentro de cada uno de este tipo de entidades, ¿no? Entonces, todas estas características que tiene una empresa son factores psicosociales en el trabajo, ¿no? No son buenas ni malas, simplemente son condiciones que cada empresa tiene, que la va a definir y que es parte de su cultura. Entre los factores psicosociales de una empresa podemos tener la carga laboral, la autonomía laboral, los horarios de trabajo establecidos, las relaciones interpersonales, los tipos de liderazgo que hay dentro de esta empresa y los roles de trabajo. Mientras que el concepto de factor de riesgo psicosocial ya nos está dando una idea diferente y adicional, con simplemente aumentar la palabra riesgo, ¿no? El riesgo nos da una idea de que algo puede generar daño o va a generar daño, ¿no? Entonces, los factores de riesgo psicosociales ya vienen a ser estas condiciones organizacionales que no han sido o no son adecuadamente gestionadas y que pueden generar en el tiempo y de acuerdo a la frecuencia algún daño en el trabajador, ¿no? Entonces, si yo tengo una carga laboral específica en alguna empresa y esta no está gestionada o no es gestionada adecuadamente, se convertirá en una sobrecarga de trabajo. La autonomía laboral, que es aquella libertad que se le brinda a un trabajador para que pueda tomar decisiones en su puesto, también si no es bien gestionada, podría convertirse en poca autonomía laboral, ¿no? Los horarios de trabajo, si no están bien especificados o no se cumple lo que dice en un papel sobre el horario, esto puede generar extensas jornadas de trabajo. Las relaciones interpersonales, igualmente, si no son bien gestionadas, o no hay una supervisión de las mismas, podrían convertirse en relaciones interpersonales inadecuadas. Así como los tipos de liderazgo, ¿no? Si no se evalúan o si no se trabajan sobre ellos, tendremos diferentes tipos de liderazgos negativos o que son inadecuados, ¿no? Como el liderazgo autoritario, puede ser el liderazgo abandónico, entre otros. Y los roles de trabajo de la misma forma. Si tenemos funciones, una lista de funciones y responsabilidades en papel, pero que en la práctica no se cumplen o nadie los hace cumplir, esto generará una poca claridad de rol, ¿sí? La poca claridad de rol, ¿no? Es aquel factor de riesgo psicosocial donde el trabajador, si bien sabe lo que tiene que hacer en el trabajo, en la práctica no lo realiza porque uno no le dejan u otro porque tiene que asumir otras funciones diferentes a las que debería cumplir. Muy bien, entonces los factores de riesgo psicosociales ya nos están dando una idea más completa sobre cómo se gestionan las condiciones organizacionales dentro de una entidad o una empresa. Si esos factores de riesgo psicosociales se mantienen en el tiempo, y no hay una gestión adecuada o simplemente todas las personas saben que sucede, pero nadie hace nada, esto se va a convertir en un riesgo psicosocial, ¿no? Y un riesgo psicosocial ya no es una condición de trabajo, sino que es una situación o un hecho que genera daño en el trabajador y que va a tener repercusiones en su salud, pero también en su productividad. Y esto, después de todo, va a llevar va a conllevar a que haya una gran disminución de su rendimiento y también puede afectar finalmente la gestión empresarial. ¿Sí? Entonces, si yo tengo una excesiva carga laboral, ya no por una semana ni por un mes, sino que esto ya se convierte en una norma, o sea, no es la excepción, sino que es una norma y van 6 meses, un año, 2, 3 años, y las personas se acostumbran a que un área siempre tenga sobrecarga de trabajo y nunca se lleguen a los tiempos o siempre se tenga que trabajar de manera sobrecargada, esto va a generar con el tiempo en el trabajador estrés laboral o síndrome de burnout. La poca autonomía laboral, es decir, estos trabajos en los que yo no puedo decidir, ni no puedo tener control sobre mis horarios o sobre los métodos de trabajar, también si se mantienen en el tiempo generarán estrés laboral, síndrome de burnout u otros riesgos psicosociales. Las extensas jornadas de trabajo también generarán estrés laboral, doble presencia, que es este desequilibrio entre las tareas laborales y las tareas domésticas, familiares o simplemente personales, ¿no? Es decir, el trabajador no cuenta con el tiempo necesario para poder cubrir
tanto la cuota en el trabajo como la cuota en su vida personal. Las relaciones interpersonales inadecuadas, y llamémosle a esto la presencia de conflictos, aislamiento u otro tipo de relaciones, pueden generar acoso psicológico, hostigamiento sexual e incluso también estrés laboral, ¿no? Y también un liderazgo autoritario o abandónico o liderazgos que están sesgados también pueden generar acoso psicológico u hostigamiento sexual. Y finalmente, la poca claridad de rol, es decir, que en práctica no realizo las funciones y responsabilidades por las cuales me han contratado, esto a la larga puede generar estrés laboral, fatiga laboral, cansancio y malestar. Muy bien, una vez entonces teniendo en claro los conceptos, nosotros vamos a trabajar tanto con los factores de riesgo psicosocial como con los riesgos psicosociales. Bien, para poder evaluar los riesgos psicosociales, muchos de ustedes que trabajan alguna vez, me imagino, habrán participado en una evaluación de factores de riesgos psicosociales en el trabajo, que como ustedes sabrán, en general se reduce simplemente a llenar un cuestionario, ¿no? Que muchas veces los trabajadores no son informados de manera oportuna, simplemente les indican, sabes que llena esto, y nadie sabe para dónde o de qué forma van a utilizar aquellos datos y respuestas que ustedes están brindando, ¿no? Y esa es una gran problemática dentro de las empresas que felizmente está cambiando actualmente, ¿no? Porque ya también la SUNAFIL y las empresas públicas también están generando o están viendo que hay una mayor importancia con respecto a la salud mental y cómo la salud mental se ve cómo se ve influenciada por la calidad del trabajo y por las condiciones laborales en que se desempeña una persona, ¿no? Entonces, la ley de salud mental en verdad ha ayudado bastante para poder concientizar estas situaciones en las que se tienen que evaluar los riesgos psicosociales, ¿no? Pero todavía hay mucho trabajo por realizar. Bien, pero si nosotros pensamos que la evaluación de factores psicosociales en el trabajo es solamente un cuestionario. En verdad, eso cualquiera lo puede hacer. Aplicar un cuestionario lo puede hacer un ingeniero, lo puede hacer el médico, lo puede hacer la enfermera, no necesariamente lo va a hacer un psicólogo, ¿no? Pero la evaluación es mucho más compleja y también es mucho más rica en información si se realiza de manera adecuada y con los tiempos adecuados, ¿no? Muchas de las empresas simplemente reducen esta evaluación a completar un cuestionario por un tema económico, ¿no? Por un tema económico y por un tema también de tiempo, ¿no? O sea, no quiero que el trabajador pierda más de una hora llenando una prueba que implica también entrevistas, que implica también realizar grupos focales, ¿no? Entonces, una pérdida de tiempo, entonces solamente realiza el cuestionario, ¿no? Y dame los resultados. Como sabemos, si nosotros queremos buscar información o realizar un estudio, mientras usemos las técnicas adecuadas, también tendremos una información más fina, más detallada y más minuciosa. Y en la medida de que apliquemos solamente una técnica o técnicas que no son, digamos, exhaustivas, también tendremos informes mucho más generales y no, digamos, esa información rica que nos puede ayudar a generar un plan de acción, porque justamente la idea de evaluar los riesgos psicosociales y evaluar cualquier tipo de riesgo laboral, sea físico, químico, biológico, ergonómico, es justamente generar un plan de acción y un programa de intervención, ¿no? Esa es la idea. Bien, entonces en psicología ocupacional hablamos mucho de la triangulación de datos cuando queremos evaluar los riesgos psicosociales, ¿no? Esta es una técnica de evaluación que recoge información de diferentes canales para poder complementar y contrastar estos datos y también tener resultados más finos, ¿no? Y se basa justamente por el nombre que se indica, triangulación, se basa en tomar tres o más métodos para poder completar la información que estamos buscando. La primera forma de evaluar los riesgos psicosociales es de una manera objetiva.
¿no? Es decir, buscando información sobre la empresa a la que vamos a evaluar, ¿no? Conocer el contexto de la organización, las condiciones del contrato, la remuneración, beneficios sociales, condiciones de las tareas, procesos de gestión humana, si cuentan o no con un programa de seguridad y salud en el trabajo y cuáles son las condiciones sociodemográficas. Realizando este tipo de preguntas o buscando información sobre lo más elemental de la empresa, ya nos vamos a dar cuenta si existe o no algún tipo de riesgo psicosocial, pero solamente como una hipótesis. ¿Sí? Entonces, en aquellas empresas en las que nosotros sabemos que que los contratos, la mayoría de los contratos no son en planilla o hay contratos que no se cumplen como lo indica el papel o existe un programa de seguridad de salud en el trabajo en documento, pero que en la realidad no se hace mucho o no se tienen mayores indicadores, ¿no? O donde las condiciones en las que se realiza el trabajo no son las más adecuadas, nos van a dar una información de qué es lo que podemos encontrar mientras nos vamos adentrando en la organización. Después tenemos la información subjetiva y esa nos la va a dar el trabajador, porque hay que recordar que es el trabajador quien mejor conoce la forma de hacer su labor. Así que aquí lo que vamos a usar es justamente los cuestionarios y también un arma muy poderosa que todo psicólogo tiene, ¿no? Que es saber entrevistar o realizar entrevistas individuales o entrevistas grupales, también llamadas grupos focales o focus group. ¿Sí? Entonces, aquí lo que nos interesa es saber la percepción del trabajador respecto a las condiciones del trabajo, condiciones de la tarea, el medio ambiente físico y el medio ambiente social, ¿no? Esto por lo general se logra con el uso de algún cuestionario y también de las entrevistas. Es necesario que se unan ambas técnicas porque se van a complementar muy bien. El cuestionario nos va a indicar cuáles son los niveles de riesgo de los factores de riesgo psicosociales y la entrevista nos va a indicar por qué. Por ejemplo, el cuestionario nos indica, mira, en esta área existe una sobrecarga laboral en nivel de riesgo alto, ¿no? Y solamente nos va a indicar eso, no nos va a indicar por qué. En cambio, la entrevista te va a indicar detalladamente por qué existe esa sobrecarga laboral en riesgo alto y pueden ser por muchos motivos. Puede ser por falta de personal, por una distribución inadecuada de las tareas, por una mala planificación de las actividades, entre otros motivos, ¿no? Entonces, un solo factor de riesgo psicosocial pueden tener muchas causas y el trabajo de un psicólogo es saber por cada empresa que evalúa cuáles son esas causas. ¿Para qué? Para saber cómo intervenirlas. Bien, y la tercera forma de evaluar los riesgos psicosociales será por medio de los efectos que se vean o que se tengan en información, ¿no? O sea, los posibles efectos en la salud del trabajador. Aquí podemos tener información sobre la presencia de síntomas asociados al estrés, presencia de ansiedad, depresión, indicadores de ausentismo, incapacidad, rotación de personal, desempeño, entre otros. Esta información la vamos a encontrar tanto en el área de salud ocupacional como en el área de recursos humanos, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay indicadores muy importantes, como por ejemplo el indicador de ausentismo, ¿no? En las áreas de trabajo donde hay mayor nivel de estrés o hay mayor sobrecarga de trabajo o dificultades, también suele haber, por lo general, mayores indicadores de ausentismo, ¿no? También en esas áreas problemáticas existe una mayor rotación de personal, ¿no? Y es increíble porque hasta ahora hay muchas empresas en las que en una misma área hay mucha rotación de personal y nadie se pregunta a qué se debe, ¿no? Bueno, o muchas veces sí se lo preguntan, pero se responden que es por la incapacidad del trabajador, ¿no? Pero bueno, tú puedes tener un trabajador que no tenga las capacidades necesarias una o dos veces, pero no siempre. Entonces ya no es el trabajador el que no tiene el perfil, sino es el diseño del puesto o puede ser las condiciones en las que se tiene que trabajar, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, el indicador de rotación suele ser el más común que los psicólogos solemos preguntar cuando vemos áreas que son difíciles o áreas más complicadas dentro de una empresa. Muy bien, una vez entonces que se ha realizado
la evaluación de los factores de riesgo psicosociales con la información de la empresa, con la percepción del trabajador y con aquella información respecto a los indicadores que nos puedan brindar áreas especializadas, nosotros realizamos un informe de riesgos psicosociales, ¿no? Que este informe lo que se quiere o como debería ser es que sea descriptivo, sea lo más minucioso posible, pero será así en la medida en que la evaluación también haya sido minuciosa y haya sido detallista. ¿No? Como les indiqué, en la realidad muchas veces los empresarios no quieren que se pierda tanto tiempo, que se indague mucho, ¿no? Porque muchas veces suelen ser suspicaces. Entonces, cuando las técnicas de evaluación no son tan descriptivas, el resultado tampoco lo va a ser, ¿no? Pero hay una contradicción porque te solicitan por lo general hacer una evaluación rápida, pero te piden además que el informe sea lo más detallado posible, cosa que nunca se va a lograr, ¿no? Bien, entonces la idea de los informes es de que se brinde información detallada o al menos que explique por qué está pasando lo que está pasando, ¿no? Y que el psicólogo trate de manejar un lenguaje sencillo, porque las personas que van a leer el informe no son necesariamente psicólogos, puede ser el médico, puede ser la enfermera, puede ser el jefe de recursos humanos, pueden ser los gerentes, ¿no? Entonces son personas que no tienen por qué manejar los términos o los tecnicismos psicológicos, ¿no? Bien, estos son algunos ejemplos de cómo se pueden describir los resultados hallados en la evaluación de los riesgos psicosociales, ¿no? Por ejemplo, dice el primero, ¿no? En cuanto al factor de riesgo psicosocial doble presencia, ¿no? Que como les indiqué es este desequilibrio entre las exigencias del trabajo con las exigencias familiares, domésticas o personales. E indica, ¿no? El 72% de los asistentes de un área X, ¿no? Se halla en situación desfavorable, es decir, que un importante número de personas necesitan responder al mismo tiempo a las demandas del trabajo asalariado y del trabajo doméstico y familiar, y las exigencias laborales interfieren con las domésticas y familiares, ¿no? Tenemos otro ejemplo con respecto a exigencias cuantitativas o aquellas demandas que están relacionadas con la cantidad y el tiempo que tiene el trabajador para ejecutarlas, ¿no? El 65% de la supervisión 2 de la división de logística se encuentra en situación desfavorable, que expresa que existe un desequilibrio entre la cantidad de trabajo y el tiempo disponible para realizarlo. Es decir, hay retrasos en la entrega de trabajo, se provocan acumulaciones, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces la idea, como les indiqué, no es que la descripción del informe sea lo más detallada posible y esto va a depender de la evaluación. Una vez que se entregan los resultados y se socializan tanto a los representantes de los trabajadores como a los representantes de la empresa, lo que el paso siguiente es realizar un plan de acción y un programa de intervención en los riesgos psicosociales, ¿no? Que también, como les dije al principio, se reduce por lo general a un listado de capacitaciones que tiene que brindar el psicólogo o la enfermera o el médico, y en verdad eso no es una intervención, eso simplemente es brindar pues talleres de psicoeducación, ¿no? O algo parecido, que como ustedes sabrán, no ayuda mucho, ¿no? Las capacitaciones, si bien pueden ser muy interesantes, cuando no hay cambios en el contexto, no ayudan mucho. Bien, como les indicaba, los riesgos psicosociales son diversos. El más conocido de ellos es el estrés laboral, ¿no? Es el riesgo psicosocial por antonomasia, es el que las personas más conocen y las que personas mejor identifican o relacionan con el riesgo psicosocial. Pero hay otros riesgos psicosociales que no son tan conocidos o que no se identifican como tal, ¿no? Pero que todos están relacionados justamente con el estrés laboral. Y tenemos el síndrome de Burnout, que es, digamos, un peldaño mayor al estrés laboral, ¿no? Porque aquí ya hay un estrés crónico donde la persona que lo sufre tiene una sintomatología muy peculiar, ¿no? Y donde la causa estrictamente de esta sintomatología es laboral. También tenemos la fatiga mental, que es un tipo pues de disminución de las capacidades cognitivas del trabajador debido justamente
al tipo de contexto en el que se está desarrollando. El acoso sexual u hostigamiento sexual, del cual tenemos una ley, el acoso psicológico o moving, que más adelante lo veremos, el maltrato laboral, ¿no? Que muchas veces se relaciona con el moving, pero son diferentes y se diferencian en algo muy sencillo, que el acoso psicológico tiene una intención y tiene también una víctima en específico, mientras que el maltrato laboral muchas veces no tiene una víctima en específico, simplemente quien maltrata lo hace con todos y no con alguien en exclusivo, ¿no? Cuando en acoso psicológico sí existe esa exclusividad. Doble presencia, ¿no? Que como les indiqué es este desbalance entre el trabajo y la familia y también existen otros, bueno, riesgos psicosociales, ¿no? Pero esos son los más conocidos y todos se van a relacionar con el estrés laboral. Ahora bien, que exista un riesgo psicosocial no quiere decir que no exista otro. Por ejemplo, yo puedo tener casos de acoso sexual y hay que recordar que el hostigamiento sexual muchas veces, que es este tipo de conductas, ¿no? Que se realizan hacia otra persona con la intención de ejercer un poder sobre ella, esto va a generar estrés laboral también en la víctima, ¿no? El acoso psicológico también o moving, ¿no? Que es esta conducta de querer minorizar a una persona por medio del daño moral, también va a generar estrés laboral en la víctima, ¿no? El maltrato laboral igual, ¿no? Entonces, todos los riesgos psicosociales pueden aparecer en una misma área o en un mismo contexto, ¿no? Que existe estrés laboral no quiere indicar que no existe acoso, y si existe acoso no quiere indicar que no pueda también haber doble presencia, ¿sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda o alguna pregunta? Bien, ya, pues bueno, si no tenemos ninguna duda, ninguna pregunta, vamos a pasar con la siguiente lámina. A ver, un momento. Bien, bueno, como les indicaba entonces, una vez que se ha realizado la evaluación de riesgos psicosociales, la idea es generar un plan de acción para tener un programa de intervención en el mismo, ¿no? Y a esto es lo que nosotros le llamamos el proceso de intervención psicosocial. La intervención psicosocial forma parte del proceso de gestión preventiva de los riesgos psicosociales, ¿no? Una vez realizada la evaluación y basándonos en sus resultados, se tiene que planificar, implementar y hacer un seguimiento de las medidas preventivas con el fin de evitar o controlar los factores de riesgos psicosociales detectados. Para eso tenemos cuatro criterios que seguir. La primera es que la intervención psicosocial debe tener medidas preventivas que se deben traducir en acciones concretas, ¿no? Que sean diseñadas a la medida del riesgo al que se pretende hacer frente y adaptadas al contexto específico del lugar del trabajo en el que se propongan, ¿no? Muchas veces las personas que tienen que hacerse cargo justamente del plan de intervención suelen buscar planes de otras empresas, ¿no? Para que puedan funcionar en la suya, y eso no va a suceder, ¿no? Cada uno de los planes de intervención están hechos a medida de cada empresa, porque cada empresa, así como una persona, tiene diferentes características. El segundo criterio es, bueno, a la hora de implementarse, se tienen que seguir ciertos criterios y principios de intervención similares a los otros riesgos laborales, orientándonos en la toma de decisiones con respecto a la priorización de las medidas, ¿no? Y ese es uno de los grandes problemas que surgen con los riesgos psicosociales. Como no son tangibles, no son concretos y no se pueden ver a simple vista, muchas veces no se sabe cómo intervenirlos, ¿no? Si por ejemplo, en un área determinada se hace una evaluación de agentes físicos y se da como resultado de que hay
hay ruido por encima de lo que la norma indica y que los trabajadores están expuestos constantemente a este ruido, entonces se tomarán pues las medidas correctivas necesarias, ¿no? O si en un espacio determinado la distribución es inadecuada, hay acumulación de objetos y demás, también se tomarán las medidas correctivas necesarias. Pero cuando nosotros indicamos que existen una gran probabilidad de que el estrés laboral pueda dañar a un trabajador, los empresarios por lo general no saben qué hacer porque lo primero que se piensa es que ese trabajador se estresa por una falta de capacidades o de aptitudes, cuando no necesariamente, o mejor dicho, casi nunca es por eso, ¿no? Entonces, muchas veces no entienden qué son las condiciones o el contexto en el que se desarrolla ese trabajador que puede provocar la presencia de los riesgos psicosociales. El tercer criterio es que las medidas de intervención psicosocial pueden clasificarse de diferentes formas. Una de ellas puede ser la intervención en función de si actúan sobre la organización del trabajo, sobre la tarea, sobre las relaciones interpersonales o a nivel individual, ¿no? Y ese es justamente el orden que se tiene que seguir para poder hacer una intervención. Priorizaremos la intervención en la organización del trabajo, luego sobre la tarea que realiza el trabajador, después sobre las relaciones interpersonales y finalmente, si es que hecho todo lo anterior, no hay algún resultado, solamente después se podrá intervenir en la persona. Y finalmente, el proceso de la intervención psicosocial es debe incluir la evaluación de su eficacia, para lo cual se hará un seguimiento y control de las medidas implementadas, evaluando resultados y también al propio proceso de la intervención, ¿no? Esto es lo que llamamos la presencia de indicadores adecuados para poder evaluar la eficacia de nuestros resultados, pero no solamente de los resultados una vez que haya terminado el programa, sino también durante el proceso, tener esos indicadores que nos vayan guiando de cómo va evolucionando esta intervención. Bien, aquí tenemos algunos ejemplos de casos de intervención. Se los he colocado para que ustedes puedan ver cómo debería ser una matriz o un plan de acción una vez que yo tenga los resultados, ¿no?, de mi evaluación de riesgos psicosociales, ¿no? Por lo general se tiene que detectar un caso o los casos necesarios que haya por área, por departamento, por tipo de puestos, entre otros. Después se va a identificar el peligro psicosocial principal, ¿no? Aquel que está generando mayores riesgos. Luego, cómo esto se va a tener consecuencias sobre las personas y cuáles son los controles que se van a recomendar para luego ya determinar los objetivos y delimitar otros aspectos importantes, ¿no? Por ejemplo, si el caso es de sobrecarga de tareas o sobrecarga laboral, el peligro principal sería las exigencias cuantitativas excesivas, que estos se van a observar, ¿no?, en el trabajador como estrés crónico, errores, horas extras continuas, ¿no? Y los controles recomendados serán planificación realista de las tareas, límites de carga, desconexión digital, entre otros. En liderazgo inadecuado, esto se va a manifestar en el peligro psicosocial de acoso psicológico o trato humillante, que se va a reflejar en el trabajador, pues con descansos médicos, alta rotación de personal, mayores errores, y cómo se puede controlar, bueno, con políticas antiacoso, formación directiva de líderes y canales confidenciales donde el trabajador pueda acceder. El teletrabajo sin límites, ¿no? Ese es un caso ahora muy común, justamente después de, o mejor dicho, durante y después de la pandemia. El teletrabajo es una forma de trabajo que se quedó porque bien llevado, tiene ciertas características que van a ayudar al trabajador a poder desempeñarse, pero en la práctica muchos hacen uso y abuso de este tipo de trabajo, ¿no? Esto puede generar el peligro psicosocial de desequilibrio de fronteras trabajo-familia o trabajo-área personal, ¿no?, que se va a manifestar en el trabajador en forma de fatiga, aislamiento, agotamiento profesional y pueden ser controlados con el respeto de horarios, límite de reuniones, formación
en la autogestión del tiempo, gestiones de carga, entre otros, ¿no? Y finalmente la falta de claridad de rol, que es un peligro psicosocial relacionado a la ambigüedad y el conflicto de rol, ¿no? Que se va a observar en el trabajador, ¿no? El trabajador va a presentar conflictos porque no sabe qué tareas tiene que hacer, porque en teoría tiene que hacer unas tareas y en práctica hace otras, sensación de injusticia, errores por solapamiento, y la manera de controlarlos puede ser a través de matrices de responsabilidad que dejen en claro qué es lo que le corresponde y qué no, reuniones de alineación de actividades y cumplimiento de documentos, entre otros, ¿no? Entonces, es así como en psicología, digo, como se debe trabajar los riesgos psicosociales una vez que se quieran intervenir o hacer un plan de acción principal. Bien. Bien, pero antes de saber cómo se tienen que intervenir los factores de riesgo psicosocial, hay que saber qué es lo que no se debe hacer, ¿no? Porque muchas de estas cosas que se hacen actualmente, ya sea por ignorancia, por falta de información, por negligencia, por desidia, se hacen. Se hacen y se hacen año tras año, ¿no? Porque recordemos que los monitoreos de los agentes laborales se tienen que evaluar cada año. Me entregan un informe y yo tendré que hacer un proceso de intervención y eso repetirlo cada año, ¿no? Es decir, hacer un monitoreo y seguimiento del mismo. Bien, entonces, ¿qué es lo que no se tiene que hacer al momento de intervenir los factores de riesgo psicosociales? Lo primero es que no debe tener un enfoque individualista, es decir, no se debe actuar sobre la persona como primer paso, ese va a ser el último. Es lo último que nosotros vamos a realizar. Lo otro es evaluar y actuar, porque esto da una sensación al trabajador de que cada año me hacen llenar un cuestionario y me entrevistan o no, y yo nunca sé para qué lo hacen, porque no veo resultados, ¿no? No veo resultados de la evaluación y tampoco veo o percibo una intervención eficiente de estos resultados que se han brindado, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a evaluar si no vas a hacer nada, ¿no? Y eso deja una sensación de un sinsabor al trabajador de que no importa lo que se haga dentro de la empresa, pero igual no va a funcionar. También la falta de participación, eso también es muy común dentro de las empresas, ¿no? Se evalúa el trabajador, se obtienen los resultados, pero al momento de ejecutar o crear un plan de intervención, no participan las personas que mejor conocen la problemática dentro de las áreas, ¿no? Por eso es importante tener o se tiene que deber integrar a todas las personas, ya sean los gerentes, los jefes, supervisores, algún representante del gremio de trabajadores, ¿no? Porque son ellos justamente los que día a día hacen el trabajo y entienden mejor qué cosas no funcionan y cómo podrían funcionar, ¿no? También se suele confundir los riesgos con los resultados, ¿no? Por ejemplo, se suele tratar el estrés laboral actuando sobre la persona, pero no se preguntan a qué se debe ese estrés laboral, ¿no? El estrés laboral se puede deber a muchos motivos y el último de ellos es por las capacidades del trabajador. Por lo general, ¿no? Como les indiqué hace un instante, puede ser por una mala planificación, puede ser por una inadecuada distribución, por falta de personal, por mil motivos, pero la empresa elige brindar talleres de control del estrés, ¿no? También por una comunicación ineficaz. Muchas veces los resultados de los riesgos psicosociales no son comunicados adecuadamente o simplemente no son comunicados, ¿no? Entonces, simplemente a veces lo sabe el comité o simplemente no lo sabe, solamente lo saben los gerentes y estos no brindan la comunicación necesaria a los trabajadores del resultado de los riesgos psicosociales y de lo que se piensa ejecutar como intervención. También tenemos las intervenciones puntuales, ¿no? En muchas empresas se cree en este mito de que hay cosas que se pueden resolver muy fácilmente, ¿no? Bueno, entonces, si la gente está estresada, entonces hay que darle algunas horas libres o hay que compensar las horas extras con días libres, ¿no? Cuando esa no es la solución. En apariencia podría parecer que sí, pero no, ¿no? Entonces, si tienes sobrecarga de trabajo, lo mejor es actuar sobre la misma sobrecarga, ¿no? Para que pueda haber una mejor intervención. Pero hay que recordar que en los riesgos psicosociales las intervenciones
no siempre o casi nunca se van a resolver de forma rápida. Es uno de los riesgos laborales en los que se necesita más paciencia y proyectar las medidas a mediano o a largo plazo. Y por último, cómo no se debe intervenir los factores de riesgo psicosocial ignorando el diseño del trabajo, ¿no? Muchas veces cuando se detectan ciertas áreas o ciertos puestos de trabajo problemáticos, entre comillas, se suele actuar sobre esas personas, más no sobre el puesto mismo. En muchas ocasiones yo he podido ver que hay puestos de trabajo que están mal diseñados o que tienen ciertas condiciones que ninguna persona podría soportar tanto tiempo al trabajar en ello, ¿no? Es por eso que existe alta rotación de personal. Entonces, ignorar el diseño del trabajo también es una gran problemática porque se va a trasladar la culpa hacia el trabajador y no hacia la condición organizacional. Bien, otro aspecto que vamos a revisar son los riesgos psicosociales y el clima laboral. Y aquí, ¿alguno de ustedes ha participado alguna vez en una evaluación de clima laboral? A ver, chicos, pueden abrir su micrófono o escribir en el chat. Yulisa nos dice que no. ¿Alguna vez se han preguntado en qué se diferencia la evaluación de riesgos psicosociales con una evaluación de clima laboral? O probablemente si han trabajado en el área de salud ocupacional, me imagino que sí han escuchado que cada año la empresa en la que trabajaban aplicaba su evaluación de clima laboral. A ver, Anita nos dice que no. Bien, listo. Estos dos conceptos suelen muchas veces confundirse porque pueden parecer que son idénticos o que tienen alguna relación. Y en verdad sí tienen una relación, ¿no? La relación entre los riesgos psicosociales y el clima laboral es de interdependencia, ¿no? Mientras que el clima laboral es la percepción colectiva y compartida del ambiente de trabajo, los riesgos psicosociales son las condiciones de trabajo que tienen el potencial de generar daño en la salud física, mental, emocional o social del trabajador, ¿no? En tal sentido, los riesgos psicosociales van a predecir el tipo de clima laboral de una empresa o grupo social. A mayor presencia de riesgos psicosociales, peor será el clima laboral, ¿sí? Bien, a ver. Vamos a ver entonces ciertas similitudes y diferencias entre ambos y en qué momento deberían evaluarse uno y otro. Lo primero es que la evaluación de clima laboral lo realizan los psicólogos organizacionales. Bien, ya. Sí, lo primero es que ustedes van a encontrar, si han estado quizá alguna vez trabajando en una empresa grande o en alguna entidad pública, en la mayoría de las empresas tiene un área de clima y cultura laboral, ¿no? Ellos se suelen encargar justamente de la evaluación anual del clima laboral. En cambio, la evaluación de riesgo psicosocial lo hace el área de salud ocupacional, ¿no? Donde está el médico ocupacional, la enfermera ocupacional y el psicólogo ocupacional. Muchas veces las empresas no tienen psicólogos ocupacionales, entonces lo que hacen es, bueno, contratan a una consultora que va a realizar esta evaluación de riesgo psicosocial. Los resultados de ambas evaluaciones son interesantes porque se pueden complementar, porque ellas ambas evalúan conceptos muy parecidos, como ya vamos a ver. Bien, ambos conceptos se enfocan en la percepción de los trabajadores sobre la organización, ¿no? Queremos saber el trabajador cómo percibe el clima laboral y también cómo perciben los riesgos psicosociales en el trabajo. También ambos hacen referencia a aspectos psicosociales, ¿no? Suceden por la experiencia de las personas y por lo que viven los trabajadores dentro del contexto organizacional. Hay que recordar que el término psicosocial es esta relación de la persona con el contexto en el que se encuentra y como es... eh,
factor psicosocial en el trabajo, lo que nosotros estudiamos es la relación de la persona con su entorno o su contexto laboral, ¿no? Entonces, para que exista una evaluación de clima laboral, también necesitamos que ese trabajador nos indique cuál es su experiencia psicosocial al momento de evaluarse. Ambos evalúan aspectos similares, ambos evalúan relaciones sociales, carga laboral, liderazgo, reconocimiento y otros aspectos que ya vamos a ver. Además, el clima laboral no es una condición de riesgo, es decir, no representa un peligro para la salud, mientras que los riesgos psicosociales son generados por el trabajo y sí pueden poner en riesgo la salud del trabajador. En el clima laboral, lo que nosotros evaluamos, por lo general, es el nivel de satisfacción que tiene el trabajador con ciertos aspectos del trabajo. Mientras que en el riesgo psicosocial nosotros evaluamos los niveles de riesgo que generan estas condiciones laborales. El clima laboral además va a predecir la satisfacción y la motivación, ¿no? Esta evaluación me va a permitir a mí saber qué tan motivado y satisfecho está el trabajador con la carga laboral, con el liderazgo, con las relaciones interpersonales, con el reconocimiento que le brinda la empresa. Mientras que el riesgo psicosocial va a predecir las reacciones de estrés y las enfermedades que pueden desencadenarse por el estrés mismo, es decir, el foco predictivo del estrés y las enfermedades en los trabajadores. Yo evaluaré en el riesgo psicosocial la carga laboral y de acuerdo a la frecuencia con la que me va a responder el trabajador, sabré si esta carga laboral va a dañar la salud del trabajador. El riesgo psicosocial además tiene un enfoque psicológico y de la salud, ¿no? Es decir, analiza cómo el trabajador procesa, interpreta y reacciona ante las demandas del puesto y cómo impacta en su salud. Mientras que el clima laboral tiene un enfoque psicológico, sí, pero social. Es decir, va a priorizar el bienestar, la motivación, la satisfacción que tiene el trabajador con la cultura en la que se va a desarrollar. Y un punto clave que muchas personas a veces ignoran o que olvidan es que la evaluación de clima laboral no es obligatoria, mientras que la evaluación de los riesgos psicosociales sí lo es. Es más, nosotros tenemos una ley, ¿no?, que nos ampara, que es de obligatoriedad para todas las empresas. Lo penoso es que en la práctica la mayoría de empresas prefiere hacer una evaluación de clima laboral como si fuera algo obligatorio y solamente hacen una evaluación de riesgos psicosociales porque les cayó Sunafil. Así suele ser en la realidad, ¿no? Pero entonces recordemos que en verdad la evaluación de riesgos psicosociales prima por sobre cualquier otra evaluación porque tiene un marco legal. Y bueno, finalmente la evaluación de ambos conceptos va a depender de la necesidad de la empresa, ¿no? Pero reconociendo que la evaluación de riesgos psicosociales tiene un respaldo legal. La evaluación del clima laboral se va a realizar si se quiere mejorar la motivación, la satisfacción y el desempeño del trabajador, mientras que la evaluación de los riesgos psicosociales se debe priorizar cuando hayan casos de rotación, ausentismo o enfermedades asociadas al estrés. Bien, justamente existe un efecto dominó del riesgo psicosocial con el clima laboral. Como ya sabemos, estas dos son interdependientes, se van a relacionar y se van a nutrir una de otra. ¿Sí? El efecto dominó del riesgo psicosocial y el clima laboral inicia con la presencia de un factor de riesgo psicosocial dentro de una empresa, por ejemplo, sobrecarga laboral, largas jornadas laborales, inadecuado liderazgo, ¿no? Entonces, la presencia de este factor de riesgo va a provocar respuestas de estrés y dificultades en las relaciones interpersonales. Esto va a impactar sobre la salud física, mental y emocional del trabajador, pero también en su productividad, en la rotación del personal y puede generar un ambiente poco saludable, impactando finalmente en la rentabilidad empresarial. Este efecto dominó comenzará entonces con la presencia de un riesgo laboral, ¿no? Por ejemplo, carga laboral excesiva, poco control sobre la tarea, relaciones interpersonales inadecuadas, y esto con el tiempo va a deteriorar al trabajador. Esta exposición a los factores generará estrés laboral que puede ser crónico,
fatiga, ansiedad, depresión o malestar físico y emocional, que también si se mantiene presente y no se detecta, va a generar un deterioro en el clima laboral, ¿no? El estrés individual se percibe y afecta el entorno donde se desenvuelve la persona. Eso convierte al entorno en un lugar de desconfianza, donde hay falta de compromiso, conflictos que pueden ser repetitivos y también conductas de hostilidad. Y finalmente, si esto se mantiene en el tiempo, ya no solo hablaremos de consecuencias para el trabajador y el grupo social en el que se va a desenvolver, sino también va a conllevar a consecuencias organizacionales, ¿no? Es decir, se va a producir un descenso de la productividad, un mayor aumento de la rotación de personal, mayor ausentismo, aumento también de accidentes laborales y pérdida económica para la empresa, ¿no? Entonces, en verdad, el riesgo psicosocial se trata de cuidar la salud física, mental y emocional del trabajador, pero también se trata de mejorar las condiciones organizacionales y que haya una mejor rentabilidad empresarial. Bien, dicho eso, entonces vamos a realizar una actividad grupal va a ser bastante sencilla. No en este aspecto, esa actividad, como sé que ustedes son enfermeras, ¿cierto? Enfermeras y enfermeros. Si no me equivoco, por favor, a ver, confírmenme. A ver, por acá. A ver el chat. Ya. Ya, a ver, ¿quién me dice por acá? Sí, dice Anita, sí, bien. Entonces, les voy a presentar un caso y quiero que ustedes lo respondan identificando, como dice aquí en la pantalla, identificando cuáles son los principales factores de riesgos psicosociales, los riesgos psicosociales y cómo afectarían el clima laboral. Pero en sus propias palabras, chicos, no quiero que me usen palabras tan técnicas, justamente porque ustedes son enfermeros, enfermeras. Quiero que ustedes lo identifiquen de una manera más práctica y luego, bueno, habrá una pequeña exposición y ustedes van a decidir si lo hace todo el grupo o lo hace un representante. Sí, entonces son tres tareas, ¿no? Identificar, en el del caso, los principales factores de riesgos psicosociales, los riesgos psicosociales y cómo esto afectaría al clima laboral. A ver, vamos a ver cuántos son ustedes. Un ratito. Ya, listo. Acá dejé de compartir. Ya, a ver. Primero les voy a pasar el caso al chat para que ustedes lo puedan leer, porque la vez pasada en el grupo anterior lo pasé por grupos y tuvieron dificultades. Díganme, ¿todos tienen buena conexión a internet? Es primero lo más importante. A ver, era este. A ver, por favor, traten de descargar el caso para que todos los puedan tener. Me indican si tuvieran alguna dificultad al momento de descargarlo. Ya, y vamos a armar grupos a ver, ¿cuántos son? A ver, ¿pudieron abrir el caso? Sí se pudo descargar y ya se puede también apreciar. Ya, Buenas listo. noches. Ya, listo. Muchas gracias por la información. Un momento, ya voy a armar las salas, a ver. Vamos a ver. Tres, eran tres, ¿no? Ya, entonces vamos a crear tres salas, chicos, para que puedan trabajar.
Por favor, si tuvieran alguna dificultad para conectarse o alguna dificultad con la conectividad, por favor me avisan. Mientras los voy a enviar a cada uno a la sala, ¿sí? Tenemos entonces 30 minutos para desarrollar el caso. Es un caso sencillo, ¿no? Traten de hacer sus apuntes, lo pueden presentar en Word, en Excel, en PowerPoint, como ustedes deseen. Como les indiqué, traten de manejar un lenguaje sencillo, el lenguaje en el que ustedes mejor entiendan también para poder explicar. Sí, cualquier duda que tuvieran, entonces yo voy ingresando sala por sala para poder monitorearlos. Bien, entonces cada uno va a ingresar a su sala y tenemos 30 minutos aproximadamente, ya, 8:40 terminamos y se hace la exposición correspondiente, ¿sí? Bien, entonces vamos a las salas. Bien, creo que estamos todos ya, sí, ¿no? Todos ya regresamos a la sala. Bien, chicos y chicas, a ver, voluntarios, ¿quién quiere empezar entonces con la primera exposición? Tuvimos tres salas, así que serán tres exposiciones. Pueden compartir ya si desean. Creo que ya habilité las funciones para compartir. A ver, ¿algún voluntario o voluntaria? Chicas, chicos, no sean tímidos. A ver, entonces el grupo de, ¿quién? A ver, de Dane Flores. Sí, yo lo hice con Fátima. Ella es la que tomó los apuntes. No sé si es que puede presentar la Ah, pantalla ya, ya, listo. y decir lo que hicimos. Ya. Fátima, entonces, a ver, apóyanos ahí, ahí está, ya se hizo presente Fátima. Listo. Bien, chicas, a ver, entonces, como ya todos hemos leído el caso, todos ya tenemos conocimiento de qué es de qué trata, ¿no? Es una empresa en específico, ¿no? Y nos está relatando la situación de la gerencia de recursos humanos, nos hace la presentación de la gerente, luego la presentación de una de las jefaturas de la gerencia, que es la jefatura de reclutamiento y selección, y nos presentan a Carol, que es la jefa de ese área. Nos describen cómo es que Carol ejerce su liderazgo, ¿no? Y también nos cuentan el caso de de uno de sus miembros del grupo. Muy bien, entonces empezamos. No sé si va a exponer Fátima, Adanae o ambas. Esto, Ya, listo. disculpe, Sí, dime, Fátima. soy Delcy. Ah, disculpa, Lo que Delcy, yo ya. estoy en mi laptop de HP y estoy con mi nombre, porque estoy en mi celular, estoy en dos aplicativos. Ah, ya, listo, listo. Y al poner el grupo, yo me he conectado en la laptop en HP, que somos sala 3. Ya, listo, listo. Bien, Ya, ya, y en la sala uno estaba, mi otro ya no, trabaja con la sala 3 con ya, el listo. grupo de Julissa, Rosemary y Yupanqui. Ya, no con Dane Flores. Ya, a ver, listo. Entonces, con la lista que ustedes me van a enviar de los que participaron en el grupo, me voy a ir entonces guiando. Bien, listo. A ver, entonces, ¿quién va a exponer o va a hacer el análisis o la conclusión a las que ustedes llegaron después de revisar el caso? Buenas noches con todos. Nosotros hemos hecho un pequeño análisis donde ¿Mm? hemos llegado a una conclusión y a unas recomendaciones referentes a este caso. Pero antes de ello hemos identificado tanto factores de riesgos ¿Mm? psicosociales y cómo estos afectan en el clima laboral. Dentro de los factores, hemos visto una sobrecarga laboral de un trabajador en específico que es Armando, extensas jornadas de trabajo,
la falta de reconocimiento en lo que hacen los trabajadores, la mala comunicación entre jefes y trabajadores. En específico es que la información no es muy clara y el liderazgo inadecuado. Dentro de los riesgos hemos encontrado un acoso y fatiga laboral, donde entran a tallar aquí las humillaciones entre el jefe y el trabajador, ¿no? También las largas jornadas laborales, ¿no? Que trabajan muchas horas sin descanso, ya que podemos observar en el caso que el colaborador llega hasta el punto de descansar después de su almuerzo. ¿Cómo afecta esto en el clima laboral? Hay un estrés y ansiedad en los trabajadores, el bajo rendimiento laboral, conflictos frecuentes entre compañeros o también en los jefes, ¿no? Como vemos en la última parte aquí, siente que Carol no hay un apoyo entre también sus jefes, falta de compromiso de los trabajadores, deterioro del clima organizacional, ¿no? Mayor rotación de personal y daño a la reputación del área, ¿no? Porque como también se visualiza eh, en el caso que hay entre otros personal, dicen que esta área es un poco pesada, ¿no? Dentro de las conclusiones que hemos tenido en cuenta es el caso se evidencia riesgos psicosociales asociados principalmente al liderazgo y a la organización del trabajo, la falta de competencias de liderazgo, la comunicación ineficiente y la sobrecarga laboral, pues han generado un ambiente laboral tenso, con alta presión y desgaste emocional para los trabajadores. La empresa requiere intervenciones organizacionales y de desarrollo de liderazgo para mejorar el clima y reducir riesgos psicosociales. Como recomendaciones, se ha pensado tanto en el nivel organizacional y a nivel de liderazgo. Dentro del nivel organizacional, evaluar la distribución de la carga laboral, implementar protocolos claros de trabajo y comunicación, realizar evaluaciones de clima laboral. Dentro del liderazgo, capacitación en liderazgo y manejo de equipos y comunicación afectiva. Entrenamiento en inteligencia emocional y manejo de conflictos. Y también a nivel de equipo, espacios de retroalimentación y reuniones de coordinación, establecer canales claros de comunicación y promover una cultura de respeto y apoyo entre compañeros. Muy bien, chicas. Muy bien, muy bien con el análisis. Han sido bastante específicas, claras. Ya, listo. Entonces, vamos con el siguiente grupo. En el chat estoy colocando mi correo para que ustedes me puedan enviar ahí su trabajo y para poder saber quiénes son las personas que han realizado la actividad. Bien, bien. Entonces pasamos con el segundo grupo, por favor. A ver, de Anita Ramírez. Chicas, por favor, no sean tímidas. ¿Anita Martínez o Ramírez? No, Allá que dice Anita Martínez o Ramírez. Si es Ramírez, entonces Ramírez. ella, Ramírez. Ya, Yo no soy listo. Ramírez, soy Martínez. Ah, ya, Somos es que, grupo 3. sí, listo, listo. Ya, es que dice Martínez, pero bueno, si es Ramírez no hay ningún problema, no te preocupes. Ya, listo, Anita. Entonces, a ver, ¿quién de ustedes va a presentar el análisis que han hecho del caso? Le voy a presentar mi compañera y yo voy a exponer. Ya, listo. A ver, ¿quién es la compañera que va a hacer la presentación? Yulisa, por favor, preséntalo. Yulisa. Licenciada, me da un minutito, porfa, está cargando. Ya, listo. Te esperamos, Ya Yulisa, fue no te la línea. preocupes. Listo, te esperamos. Sí, chicos y chicas, he visto que durante las salas hay mucha gente que se ha ido moviendo, saliendo, entrando. No sé si es por un tema de conectividad que puede pasar. Justamente esas son las limitaciones, ¿no? De las clases o las reuniones virtuales. O puede ser gente que es muy tímida, entonces entraba y salía. Pero bueno, me va a ayudar bastante que ustedes me envíen el trabajo con los nombres de las personas que han participado. Ya, y después del grupo de Ana, Yulisa y demás integrantes, faltaría un último grupo, eh, que una vez que terminen, por favor, el segundo grupo, en automático, el último grupo hace su presentación.
Licenciada, nosotros somos el tercer grupo. Ah, ya, no, Ya no, expuso sí, sí, el listo, listo, no segundo te preocupes, grupo. Jules. Ah, no, me refería al orden ahorita, ¿no? Empezó el grupo de Fátima, ahora siguen ustedes, así que quedaría un último grupo para que pueda exponer. Ya, te espero. Licenciada, puede apreciar mi pantalla por la lluvia, no sé, hasta que se va la señal y todo. No, Mm, quizá le puedes enviar a alguna otra compañera para que lo comparta. Mm. Ahí está que se sale. Compartir. Ya, entonces vamos con el último grupo mientras ustedes van arreglando el Ahora, tema de la conexión. No, no ahora puedo, puede. no. mm, no, no puedo observar nada, solamente sale tu nombre, Yulisa. Ay, qué raro. Ya, a ver, Yulisa, lo voy a compartir yo. Justo acabo de llegar. Ya, Entonces le paso el archivo, compañera. Ya, ya, pásamelo. Porfa, ya. Ahí está. Ay, no sé, está fatal. Por celular no se va que el internet, Anita, un momentito. Ya. Ya está, Anita. Ya te llegó. Ya, listo, pues lo voy a descargar un ratito. Ya. ¿Se puede visualizar, por favor? No, no, no podemos verlo. Pero ahorita no te preocupes, entonces, ya, ya, listo, listo, ya empezó Bien, ya. A ver, sí, a muy ver. bien. Y ya Sí, se ve, listo, ya listo. mira. Ya, Ya, perfecto. bien. A ver, ya, listo. Entonces, a ver, te escuchamos, Ana. Bien, bueno, los factores psicosociales que encontramos, Ujú. ¿no? Dentro de, pues, este caso que hemos visto, ¿no? De que es la jefa Carol y pues uno de los trabajadores, ¿no? Es Armando. Entonces, dentro de esto nosotros hemos visto los factores psicosociales, lo que es la carga laboral excesiva, ¿no? Porque hacen también trabajos extras de 4 horas, el tipo de liderazgo que da Carol, ¿no? Que es pues más autoritaria, más tiene un, ¿cómo se dice? Una organización pues deficiente, ¿no? Como también se expresa a sus subordinados. Las relaciones interpersonales también. Va pues más a la arbitrariedad y el maltrato, ¿no? Falta de reconocimiento también a sus trabajadores.
bueno, los roles de trabajo, ¿no? Ya que pues ahí da lo que son aparte de la carga laboral, ¿no? Gestiona bien los conflictos, ¿no? Dentro de la misma insatisfacción y tensión que se da. En los factores de riesgo psicosociales tenemos la sobrecarga laboral, ¿no? Que ya hemos visto, son los turnos relativos, que son de apoyo también ineficientes, que pues ahí vemos a ver la injusticia percibida, ¿no? De acuerdo a la carga laboral excesiva, que eso conlleva a muchos problemas, ¿no? El liderazgo autoritario inadecuado, vamos a ver los conflictos, poca calidad de rol, ¿no? En el que también vamos a ver el riesgos psicosociales, el estrés laboral crónico, la depresión, ya que en este caso pues Raúl tiene que Armando, perdón, ¿Mm? tiene que, bueno, va a renunciar, ¿no? A este trabajo. La desmotivación laboral, vamos a ver fatiga laboral, estrés laboral. En el clima laboral tenemos lo que es el ambiente de tensión y es estresante. También ahí vamos a ver, ¿no? Que dentro de esto, aparte de los conflictos, se activa pues lo que es una tensión psicológica, ¿no? Parte del riesgo psicosocial. Las relaciones interpersonales se deterioran, la falta de motivación y el mismo compromiso. Entonces, dentro de esto, pues hemos visto que la percepción injusta, ¿no? El deterioro de las mismas relaciones, la desconfianza, la pérdida del mismo compromiso, ¿no? Que pues le dan a Armando, baja su rendimiento, ¿no? Del mismo. Ahora, en la conclusión, los factores de riesgo central, pues es el liderazgo destructivo de Carol, ¿no? Por su liderazgo destructivo, ineficiente. Dentro de esto más se suma lo que es la organización de trabajo deficiente por la ambigüedad de su autoritario, ¿no? Vamos a ver también que después dentro de esto los riesgos psicosociales que ya hemos mencionado anteriormente son claros, ¿no? Del Armando, los signos de burnout, ¿no? Y también de acoso laboral. Sí, Eso muy sería. bien, muy interesante lo que dijiste al final, Anita, lo del acoso laboral y el burnout, que lo vamos a ver en la próxima clase. Muy bien, chicas, muchísimas gracias por su exposición. Por favor, no olviden de enviar su trabajo en el correo que está en el chat. Gracias. Bueno, Gracias. finalmente, el último grupo, ¿algún representante? Janet, quizá. Chicos, chicas. Creo que son todas chicas. No, acá hay un chico. Ya. Chicas, ¿algún representante del último grupo que le falta exponer? Ya, bien, bien. Como estamos sobre la hora, por favor, los que son del último grupo, no se olviden de enviar la exposición al correo que estoy colocando en el chat. En caso de que tuvieran dificultades, solo envían a las personas, a la institución, ¿sí? Por el WhatsApp o el WhatsApp personal del anfitrión. Pero en verdad la consigna era no solamente realizar el análisis, también realizar la exposición, así como lo han hecho las compañeras. Así que el último trabajo que no fue presentado será Sí, evaluado sí con... lo hemos realizado. Yo voy ¿Sí? a presentar, no sé si habrá tiempo. Ya, listo, Mayra, ya. Bien, Mis aprovechemos compañeras para entonces. que expongan, por favor. Ahorita lo voy a Ya, presentar un ya, momentito. listo, listo, listo. Sí, chicos, por favor, siempre indíquenme si tienen alguna dificultad o quizá el archivo no abre, falta, además díganme porque si ustedes no dicen nada, yo asumo que no están escuchando o- o hay algún problema. Bien, ya, listo. A ver, vamos entonces con el último grupo y quien haga la presentación. Ya, bueno, yo voy a exponer. Camila, listo, Sí, listo, Camila, te escuchamos. eh, bueno, para los factores de riesgo psicosociales hemos colocado lo que es la sobrecarga de trabajo, porque vemos que la mayoría de trabajadores, o sea, tiene mucho trabajo y todavía les hace quedarse hasta 4 horas más. Y la presión del tiempo y del ritmo también hace pues que los trabajadores se sientan estresados, ¿no? La falta de control es porque ellos no pueden decidir sobre ese tiempo largo que se les está obligando a realizar para cumplir sus tareas. Liderazgo disfuncional vemos que es por la
señorita Carol, que no tiene una buena comunicación y aparte es también muy autoritaria, ¿no? Con sus órdenes y no apoya mucho tampoco a sus trabajadores, ni tampoco siente que la apoyan a ella los que están por encima de ella. Ambigüedad del rol porque el trabajador no tiene claras sus funciones, ya que la señorita Carol les dice una cosa y a veces otra y se contradice. Hay un conflicto de rol ya que las tareas muchas veces chocan con los profesionales, ya que les hace quedar mucho más o no les entienden. También hay conflictos y violencia por el acoso laboral que tiene la señorita Carol con el señor Armando, ¿no? Inseguridad contractual, incertidumbre sobre la estabilidad del empleo, ya que este, el, el la otra persona que Armando quería renunciar, pero no puede, ya que tiene una esposa, ¿no? Que está embarazada. Y por eso también tiene la inseguridad contractual, ya que necesita el trabajo por su esposa. Y eso también, la carga laboral produce el aislamiento social, ya que todos solo se centran en cumplir sus tareas para quizás salir más temprano, sin embargo, y eso hace que no se apoyen entre otros compañeros. En riesgos psicosociales hemos puesto el aislamiento social, porque cada compañero se centra en lo que hace y no ayuda a los demás. El acoso laboral por parte de la señorita Carol con el señor Armando, ¿no? El estrés laboral, ya que todos tienen una carga de trabajo alta que les implica quedarse más tiempo de lo que deberían. El acoso psicológico, ya que a través del acoso que le produce la señorita Carol, los trabajadores muchas veces se sienten estresados o incluso hasta pueden bajar su autoestima como el señor Armando, ¿no? La fatiga mental por la carga excesiva de trabajo y el síndrome de burnout, un desgaste profesional, ya que este tipo de clima produce un estado de agotamiento mental, emocional y físico, ¿no? En clima laboral vemos que hay un estrés laboral crónico, ya que esto es un suceso que ya va ocurriendo varios meses. El síndrome de burnout, que es el agotamiento emocional y trastornos psicosomáticos, ya que también pueden tener hasta problemas de sueño por el estrés generado, ¿no? Y el aumento de ausentismo y rotación de personal. Gracias. Muy, muy bien, Camila, muy bien también a las chicas del grupo. Me ha gustado la exposición de ambos, de los tres grupos, ¿no? Porque tienen descripciones parecidas, similares, ¿no? Porque el caso es el mismo, pero también creo que cada uno le ha puesto una información adicional, que ya lo vamos a ver en la próxima clase. ¿No? Pero el análisis de todos ha estado bastante descriptivo, minucioso, ¿no? Porque el caso en verdad es un caso real. Es un caso que yo pude ver de muy cerca, ¿no? No sé si ustedes, con la experiencia que tienen como trabajadoras, probablemente hayan visto un contexto parecido o hayan estado dentro de un contexto parecido, ¿no? Pero esas situaciones son más comunes de lo que uno piensa, ¿no? Pasan todo el tiempo y por eso muchas veces es tan difícil realizar evaluaciones de riesgos psicosociales. Y por eso mismo, también un solo cuestionario para los 300 trabajadores de una empresa, 1000 trabajadores, no nos ayuda mucho, ¿no? Sino que tienen que realizarse justamente otras técnicas de mayor profundidad para poder lograr detectar situaciones que nos puedan explicar por qué existen trabajadores estresados, trabajadores desmotivados en apariencia, ¿no? O aburridos. Muy bien, chicos, alguien me preguntaba, chicas, disculpen, alguien me preguntaba por ahí qué se puede realizar si es que no lograron ingresar a un grupo. Bien, las personas que no lograron participar en un grupo por N motivos, por favor, como está el Word ahí en el chat, pero igual se lo voy a enviar al anfitrión de la institución, ahora mismo se lo envío, para que lo puedan realizar de manera individual, pero con una nota por debajo de lo que hicieron hoy día las personas en cada grupo, ¿sí? Me lo envían a mi correo o si no al correo también de las personas de la institución, a quien es el encargado, le pueden enviar a él, no hay problema, y ellos me realizan el envío, el reenvío a mí. ¿Sí? Entonces nos vemos en la próxima clase para poder profundizar más el tema de ciertos riesgos laborales, de la intervención psicosocial y también del rol de la enfermera ocupacional dentro de esta intervención. Bueno, chicas, espero que tengan que comiencen un buen inicio de semana laboral. Va a ser un poco difícil ahora, ¿no? Por todo ese tema del gas y demás, pero bueno, esperemos que no pase a mayores, que todos
podamos trabajar de la mejor manera y nos vemos aquí a 15 días, ¿sí? Que tengan una buena noche, que puedan descansar y buen inicio de semana. Ah, por cierto, la tarea la pueden enviar hasta un día antes de la próxima clase. La próxima clase es el 22, entonces hasta el 21 me pueden enviar todas esas consideraciones. Se lo voy a enviar ahora a la persona con la que ustedes coordinan de la institución, ¿sí? Para que lo puedan recordar. Muchísimas Docente, gracias. disculpe una Dime. consulta. ¿Lo puede enviar una de cada grupo quien lo ha desarrollado o cada uno de los miembros? No, basta que sea una representante del grupo y en la hojita, así como está en el documento que han hecho, colocan el nombre de las integrantes. ¿Sí? No hay problema. Y para las que tienen que realizar el trabajo de forma individual porque no participaron hoy, sí, también me lo envían a mí al correo o al representante con el que ustedes coordinan, ¿sí? Bueno, chicas, que tengan una buena noche y buen inicio de Muchas semana. gracias. Buenas Cuídense. noches. Gracias.